Buena Kauros y Kauras, ¿cómo están? Espero que estén bien. Últimamente la inteligencia artificial ha estado evolucionando mucho, logrando hacer varias cosas. Otra cosa que me di cuenta es que las creepypastas de PVZ son muy malas y me puse a pensar qué pasaría si le pidiéramos a una IA que cree una creepypasta de PVZ. Y es por eso que hoy, con ayuda de ChatGPT, he creado una creepypasta de PVZ, y se la diré tal cual me la dijo la IA y no le cambiaré nada. Sin nada más que decir, los dejo con la creepypasta. Plantas vs Zombies. El jardín maldito. Hace muchos años, en un pequeño pueblo llamado Neighborville, había un joven llamado Dave que amaba jugar a Plantas vs Zombies. Pasaba horas en su ordenador, cultivando plantas y luchando contra los zombies. Un día, Dave estaba jugando a Plantas vs Zombies cuando vio un anuncio de un nuevo jardín botánico que acababa de abrir en las afueras de la ciudad. El anuncio decía que el jardín estaba lleno de plantas raras y exóticas, y que los visitantes podían incluso comprar algunas de estas plantas para llevarlas a casa. Dave estaba muy emocionado, así que decidió ir al jardín botánico ese mismo fin de semana. Cuando llegó, se sorprendió al ver que el jardín era aún más hermoso de lo que había imaginado. Había plantas de todos los colores y formas, y el aire estaba lleno de su fragancia. Dave pasó horas explorando el jardín botánico, y finalmente encontró una planta que realmente le llamó la atención. Era una planta extraña, con hojas negras y flores rojas como la sangre. Dave nunca había visto nada igual, así que decidió comprarla y llevársela a casa. Cuando Dave llegó a casa, plantó la extraña planta en su jardín. Estaba muy orgulloso de su nueva adquisición, y la regaba y cuidaba todos los días. Sin embargo, al cabo de unos días, Dave empezó a notar que algo extraño estaba ocurriendo en su jardín. Las otras plantas empezaron a marchitarse y morir, y los zombies empezaron a aparecer en su jardín con más frecuencia. Dave estaba muy preocupado, así que decidió investigar qué estaba pasando. Leyó libros sobre plantas y zombies, y habló con otros jugadores de Plantas vs Zombies. Finalmente, Dave descubrió que la extraña planta que había comprado en el jardín botánico era una planta maldita. La planta atraía a los zombies y les daba fuerza. Dave sabía que tenía que deshacerse de la planta maldita, pero no sabía cómo. Intentó arrancarla del suelo, pero sus raíces eran demasiado fuertes. Intentó quemarla, pero la planta no se quemaba. Dave estaba desesperado. No sabía qué hacer. Una noche, Dave se despertó con el sonido de los zombies atacando su casa. Los zombies estaban por todas partes, y Dave sabía que no podía luchar contra ellos solo. Dave corrió al jardín y arrancó la planta maldita del suelo. La llevó al bosque y la enterró en un agujero profundo. Después de eso, los zombies dejaron de atacar a Dave. Su jardín volvió a la normalidad, y las otras plantas empezaron a crecer y florecer. Después de enterrar la planta maldita en el bosque, Dave pudo finalmente descansar tranquilo. Los zombies dejaron de atacar su casa, y su jardín volvió a la normalidad. Pero Dave nunca olvidó la experiencia por la que había pasado. Sabía que la planta maldita seguía ahí fuera, en algún lugar del bosque, esperando a que alguien la encontrara. Un día, Dave estaba caminando por el bosque cuando vio a un grupo de niños jugando cerca de un árbol. Los niños estaban riendo y jugando, y Dave se sintió feliz de verlos. Pero entonces, Dave vio algo que le hizo helarse la sangre. En la base del árbol, había una pequeña planta negra con flores rojas como la sangre. Dave sabía lo que era esa planta. Era la planta maldita. Dave intentó advertir a los niños, pero era demasiado tarde. Los niños ya habían tocado la planta, y la planta ya había empezado a extender su maldición. Dave sabía que no podía dejar que la planta maldita se propagara, así que decidió tomar medidas. Reunió a todos los vecinos de Neighborville y les contó lo que estaba pasando. Los vecinos de Neighborville se pusieron manos a la obra y juntos lograron destruir la planta maldita. Quemaron la planta hasta que no quedó nada de ella, y luego enterraron sus cenizas en un lugar secreto. Bueno, esa fue la creepypasta. Hay varias cosas que tengo que remarcar, por ejemplo que al inicio dice que PVZ es un videojuego pero después lo comienza a decir como si fuera un hecho real, o sea, ¿es un videojuego o es algo de la vida real? Aunque también podrían ser los dos XD. Otra cosa, es que primero dice que la planta maldita no se puede quemar ni tampoco quitar del suelo, pero después los personajes logran arrancarla y quemarla como si nada. En sí la historia tiene varias cosas que se podrían mejorar, pero aún así es muy decente y sigue siendo mejor que estas basuras que me encuentro en YouTube. Es que en serio, ¿a quién mierda se le ocurre hacer una creepypasta mezclando a PVZ y Skibidi Toilet?
Y bueno, eso sería todo, no olviden suscribirse al canal y dejar un like si les gustó el video. Bueno, chao.